En Japón existe un bambú que pasa años creciendo bajo la tierra antes de mostrar un solo brote. Muchos creen que no está ocurriendo nada. Están equivocados. Lo mismo sucede contigo. Trabajas, sueñas, intentas cambiar, pero al no ver resultados inmediatos, empiezas a dudar de ti. Entonces aparecen las excusas, la comparación, el cansancio, y sin darte cuenta, abandonas justo antes de desarrollar las raíces que sostienen una vida extraordinaria. El problema nunca fue tu capacidad, fue la impaciencia de querer frutos antes de fortalecer el carácter. Hoy descubrirás por qué algunas personas permanecen estancadas durante décadas, mientras otras transforman por completo su destino cuando cambian una sola batalla. La batalla que ocurre dentro de su propia mente. Hay personas que terminan el día completamente agotadas. Sin embargo, cuando les preguntas qué construyeron realmente, guardan silencio. Estuvieron ocupadas, no avanzaron. Existe una diferencia enorme entre llenar la agenda y darle dirección a la vida. Moverse no siempre significa progresar. Un barco puede navegar durante horas. Si no conoce su destino, solo estará gastando combustible. Lo mismo sucede con muchos seres humanos. Corren de un compromiso a otro, responden mensajes, cumplen horarios, persiguen pendientes, pero olvidan preguntarse por qué hacen todo eso. El propósito no aparece por accidente. Nace cuando decides que cada acción tenga un significado mayor que la recompensa inmediata. Quien vive únicamente reaccionando a las circunstancias termina siendo esclavo del calendario. Quien descubre una misión aprende a ordenar sus prioridades. Entonces deja de decir que no tiene tiempo. Empieza a reconocer que estaba entregando su tiempo a lo que no merecía recibirlo. Observa a las personas que realmente inspiran. No hacen todo, hacen lo necesario. Comprenden que cada decisión implica renunciar a otra posibilidad. Por eso cuidan su atención como un tesoro. Cada minuto invertido revela aquello que realmente valoras. Tus palabras pueden decir una cosa. Tus hábitos siempre cuentan la verdad. Muchas veces confundimos productividad con importancia. Creemos que mientras más hacemos, más cerca estamos del éxito. Pero la cantidad nunca reemplazará la intención. Una sola acción correcta puede transformar más una vida que 100 movimientos sin dirección. El propósito también exige valentía. Porque cuando descubres lo que verdaderamente importa, debes aprender a decir no sin sentir culpa. Renuncias a distracciones. Renuncias a la necesidad de agradar. Renuncias al miedo de caminar diferente. Ese momento incomoda, pero también libera. Entonces dejas de vivir apagando incendios ajenos y comienzas a construir una existencia que refleja tus principios. Al final, la diferencia jamás estará en quién corre más rápido. Estará en quién sabe exactamente hacia dónde dirige cada paso. Porque una vida con propósito convierte el esfuerzo diario en una inversión, mientras una vida sin dirección convierte incluso el mayor sacrificio en desgaste silencioso y permanente. Existe un momento que cambia por completo la vida de una persona. No ocurre cuando recibe una oportunidad. No sucede cuando alguien llega para ayudarla. Aparece cuando deja de señalar hacia afuera y empieza a mirarse con honestidad. Ese instante incomoda, porque aceptar la responsabilidad significa renunciar a la comodidad de las excusas. Mientras encuentres un culpable para cada resultado, también entregarás el control de tu futuro. Es imposible transformar una vida que siempre depende de factores externos. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que tus decisiones pesan más que tus pretextos. No importa cómo empezó tu historia, importa quién decide escribir el siguiente capítulo. Todos cargamos experiencias distintas. Algunos recibieron apoyo, otros aprendieron caminando solos. Sin embargo, el pasado explica muchas cosas, pero no puede convertirse en una condena permanente. Si permites que ayer gobierne cada elección, terminarás viviendo la misma realidad una y otra vez. La responsabilidad personal rompe ese ciclo. Te obliga a preguntarte qué puedes hacer hoy, con lo que tienes,
desde el lugar donde estás. Esa pregunta tiene más poder que cualquier queja, porque despierta creatividad, despierta compromiso, despierta carácter. Hay personas que esperan sentirse preparadas para actuar. Quieren tener todas las respuestas antes de dar un paso, pero el crecimiento nunca funciona así. Primero avanzas, después comprendes, primero decides, después aparecen nuevas capacidades. Cada acción responsable fortalece la confianza que tienes en ti mismo. No porque todo salga perfecto, sino porque descubres que eres capaz de enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Ahí nace la madurez. También debes entender que asumir responsabilidad no significa cargar con culpas eternas. Significa aceptar que siempre existe un margen para mejorar, incluso después de un error, incluso después de una derrota. Quien aprende esta lección deja de desperdiciar energía, justificándose. Empieza a invertir esa fuerza en construir soluciones. Entonces cambia su manera de hablar, cambia su actitud, cambia su presencia. Y cuando una persona cambia por dentro, el mundo empieza a responder de otra manera. La transformación verdadera jamás comienza con un aplauso. Comienza cuando tienes el valor de decirte la verdad, asumir tu papel y convertir cada decisión diaria en un compromiso inquebrantable con la persona que eliges llegar a ser. Muchos pasan la vida admirando a personas con talento. Creen que nacieron diferentes. Creen que tuvieron más oportunidades, pero casi nadie observa lo que hicieron cuando nadie los estaba mirando. Ahí comienza la diferencia. El talento llama la atención. La disciplina transforma destinos. Un don puede abrir una puerta. Un hábito correcto mantiene esa puerta abierta durante toda la vida. La pregunta no es cuánto sabes. La pregunta es cuánto eres capaz de repetir lo correcto cuando desaparecen las ganas. Porque cualquiera actúa con entusiasmo. Lo extraordinario aparece cuando el entusiasmo ya no está. Ahí se revela el verdadero carácter. La disciplina no hace ruido, no necesita aplausos. Trabaja en silencio mientras otros esperan el momento perfecto. Y ese momento perfecto nunca llega. Cada pequeño compromiso cumplido fortalece algo que nadie puede comprar: tu palabra contigo mismo. Si dices que comenzarás mañana, tu mente aprende a desconfiar de ti. Si cumples incluso en los días difíciles, empiezas a construir una identidad sólida. No porque todo salga bien, sino porque ya no dependes de las circunstancias. Las personas fuertes no son las que nunca caen, son las que convierten cada caída en una práctica para levantarse más rápido. Observa la naturaleza. Ningún árbol crece de un día para otro. Primero desarrolla raíces profundas. Nadie las celebra, nadie las fotografía. Sin embargo, cuando llega la tormenta, son esas raíces invisibles las que sostienen todo. Lo mismo ocurre con tu vida. Los hábitos que repites lejos de la mirada de los demás terminan sosteniendo tu futuro. Muchas personas buscan resultados rápidos porque tienen prisa por demostrar algo, pero quien realmente entiende el crecimiento deja de competir con los demás. Empieza a competir con la persona que fue ayer. Esa es la única comparación que produce paz. Cuando conviertes la disciplina en una costumbre, el esfuerzo deja de sentirse como un castigo. Se convierte en parte de tu manera de vivir. Ya no necesitas convencerte cada mañana. Simplemente actúas. Y cuando llega ese momento, descubres una verdad que cambia todo. El talento puede impresionar durante un instante, pero la disciplina, convertida en hábito, construye una vida que permanece firme incluso cuando nadie está mirando. Muchos creen que su vida cambiaría si tuvieran un mejor trabajo, un mejor salario, un entorno diferente. Pero quiero hacerte una pregunta. Si mañana recibieras todo eso, ¿también cambiaría la manera en que piensas? Porque si la respuesta es no, tarde o temprano volverías al mismo lugar. Las circunstancias pueden abrir oportunidades. La mentalidad decide qué haces con ellas. He conocido personas con muy pocos recursos que construyeron vidas extraordinarias. También he visto personas rodeadas de privilegios desperdiciar cada posibilidad. La diferencia nunca estuvo en lo que tenían delante. Estaba en la forma en que interpretaban cada desafío.
Hay quienes ven un obstáculo y encuentran una excusa. Otros observan el mismo obstáculo y descubren un entrenamiento. El problema nunca es el camino difícil. El problema es la historia que te cuentas mientras lo recorres. Si repites cada día que no puedes, tu comportamiento terminará obedeciendo esa orden. Si decides aprender incluso en medio del fracaso, comienzas a desarrollar una fuerza que nadie puede quitarte. La mente funciona como un filtro. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y salir completamente distintas. Una conserva el resentimiento, la otra obtiene sabiduría. El acontecimiento fue igual, la interpretación fue diferente. Por eso debes cuidar aquello que alimentas cada día, no solo con la comida, también con las conversaciones, con las ideas, con las personas que permites entrar en tu vida. Todo deja una huella en tu manera de pensar. Y esa manera de pensar termina guiando tus decisiones. Nadie construye una vida diferente tomando siempre las mismas decisiones. El cambio comienza cuando dejas de preguntarte por qué te ocurre todo y empiezas a preguntarte qué puedes aprender de cada situación. Esa sola pregunta cambia completamente la dirección de una persona, porque deja de sentirse perseguida por la vida y comienza a hacerse responsable de ella. Cuando transformas tu mentalidad, incluso las dificultades adquieren otro significado. Ya no aparecen como castigos, se convierten en maestros. Y quien aprende a mirar así descubre que el enemigo más peligroso jamás estuvo afuera. Siempre fue la voz interior que intentaba convencerlo de rendirse antes de descubrir todo su verdadero potencial. Hay una relación que determina todas las demás, la relación que tienes contigo mismo. Muchos buscan respeto en los demás, esperan reconocimiento, esperan admiración, esperan palabras que los hagan sentir valiosos, pero olvidan algo fundamental. Nadie puede respetarte más de lo que tú demuestras respetarte cada día. Y ese respeto no nace de discursos. Nace de las decisiones pequeñas que sostienes cuando nadie está observando. Cada promesa que te haces representa una oportunidad para fortalecer tu carácter. Cuando dices que comenzarás un cambio y lo abandonas a la primera dificultad, no solo pierdes un objetivo, también debilitas la confianza que tienes en tu propia palabra. Poco a poco aparece una voz silenciosa que deja de creer en tus intenciones. En cambio, cuando cumples incluso aquello que parece insignificante, ocurre algo extraordinario. Tu mente empieza a reconocerte como una persona confiable. Esa sensación vale mucho más que cualquier elogio externo, porque no depende de la opinión de nadie, depende de tu coherencia. El respeto propio crece cuando existe armonía entre lo que dices y lo que haces. No necesitas realizar acciones gigantescas todos los días. Necesitas actuar con honestidad frente a los compromisos que elegiste. Si prometiste estudiar, estudia. Si decidiste cuidar tu salud, hazlo. Si elegiste cambiar un hábito, mantente firme. Esa constancia construye una identidad imposible de fingir. Muchas personas quieren sentirse seguras antes de actuar. La realidad funciona al revés. Primero actúas con disciplina. Después aparece la seguridad. Cada cumplimiento deja una evidencia dentro de ti. Esa evidencia se acumula, se convierte en fortaleza. También cambia la manera en que enfrentas los desafíos. Ya no buscas escapar cuando algo incomoda. Sabes que puedes confiar en tu capacidad para continuar. Ese conocimiento transforma completamente la forma en que caminas por la vida. El respeto propio no significa sentirse superior a los demás. Significa dejar de traicionarte por comodidad. Significa elegir el camino correcto incluso cuando resulta difícil. Porque cada vez que honras tu palabra, fortaleces tu dignidad. Y una persona que protege su dignidad descubre que ningún obstáculo puede vencerla mientras permanezca fiel a los principios que decidió vivir cada día con absoluta convicción. Vivimos en una época donde muchos persiguen emociones intensas. Esperan levantarse inspirados. Esperan sentir una energía especial para comenzar. Pero la vida no cambia porque un día te sientas invencible. La vida cambia cuando haces lo correcto incluso en los días más comunes. La motivación es una chispa. La constancia es el fuego que permanece encendido. Si dependes de lo que sientes,
Avanzarás solo cuando todo parezca favorable. Si aprendes a sostener tus decisiones, descubrirás una fuerza mucho más estable. Observa a quienes logran resultados extraordinarios. No viven esperando momentos perfectos. Han aprendido a respetar una rutina, aunque el entusiasmo desaparezca. Ese es el secreto que pocas personas quieren aceptar. Lo repetitivo también construye grandeza. Cada paso silencioso deja una marca invisible. Al principio nadie nota el cambio, ni siquiera tú, pero el tiempo siempre revela aquello que fue trabajado con paciencia. La lluvia no rompe una roca por su fuerza, la transforma porque nunca deja de caer. Así funciona también el carácter. No se desarrolla en un solo acto heroico, se fortalece mediante decisiones sencillas, repetidas durante mucho tiempo. Hay personas que abandonan porque creen que el esfuerzo no está dando resultados. Confunden la ausencia de aplausos con la ausencia de progreso. Sin embargo, muchas de las transformaciones más profundas ocurren lejos de cualquier reconocimiento. La semilla trabaja bajo la tierra antes de mostrar un solo brote. Nadie celebra ese proceso. Aún así, sin esa etapa invisible, jamás existiría el árbol. Tu crecimiento también necesita ese tiempo oculto. Cada libro leído, cada entrenamiento cumplido, cada conversación que eliges evitar para proteger tu paz, todo suma. Todo deja una huella. La constancia también educa la mente. Le enseña que no necesita emociones extraordinarias para actuar con responsabilidad. Poco a poco desaparece la lucha interna. Las acciones correctas comienzan a sentirse naturales. Ese momento vale más que cualquier impulso pasajero, porque ya no dependes del estado de ánimo, dependes de tus principios. Y cuando una persona vive guiada por principios en lugar de emociones cambiantes, desarrolla una estabilidad que resiste las dificultades, inspira confianza en los demás y convierte cada día ordinario en un paso firme hacia una vida verdaderamente extraordinaria. Muchas personas pasan años convencidas de que su vida está determinada por el lugar donde nacieron. Hablan de la familia que les tocó, del barrio donde crecieron, de las oportunidades que nunca llegaron. Es verdad, el entorno influye. Nadie puede negar esa realidad, pero una influencia nunca es una sentencia definitiva. Lo que realmente marca el rumbo de una persona son las decisiones que toma cuando comprende que no puede cambiar el pasado, pero sí puede elegir la dirección del siguiente paso. He visto personas rodeadas de comodidad conformarse con muy poco. También he conocido hombres y mujeres que crecieron entre dificultades y construyeron una vida llena de propósito. La diferencia no estaba en el escenario, estaba en la respuesta que dieron frente a ese escenario. El ambiente puede enseñarte miedo, también puede enseñarte fortaleza. Todo depende de lo que decides conservar y de lo que decides dejar atrás. Hay costumbres que se heredan, pero los principios se eligen. Ese es el momento donde comienza la verdadera libertad, cuando entiendes que no tienes obligación de repetir los errores que observaste durante años. Puedes romper una cadena sin odiar a quienes la iniciaron. Puedes honrar tu historia sin convertirla en una prisión. Esa decisión exige valentía, porque significa caminar en una dirección que muchos no comprenderán. Habrá quienes intenten convencerte de volver a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque les resulta más cómodo verte igual. Por eso debes aprender a proteger tu visión. No todas las opiniones merecen un lugar dentro de tu mente. Escucha con respeto, decide con convicción. Cada elección diaria fortalece el destino que estás construyendo. La persona que lees hoy, la conversación que aceptas, el hábito que mantienes, todo deja una marca. Poco a poco descubres que el futuro no aparece de repente. Se forma mediante decisiones aparentemente pequeñas. Cuando comprendes esa verdad, dejas de esperar un cambio externo para comenzar a transformarte. Entonces el entorno deja de ser una barrera y se convierte en un desafío que desarrolla tu carácter. Porque al final, no serás recordado por las circunstancias que encontraste al empezar el camino. Serás recordado por el valor que tuviste para decidir
quién ibas a convertirte, incluso cuando todo alrededor parecía decir que era imposible. Existe una costumbre que roba más sueños que el fracaso. La excusa siempre llega disfrazada de lógica. Dice que todavía no es el momento, que primero necesitas más tiempo, más dinero, más apoyo, más seguridad. Parece razonable, pero mientras la escuchas, la vida sigue avanzando. El éxito nunca espera a quien permanece justificando su inmovilidad. Llega para quien decide dar un paso, aun cuando el camino no está completamente claro. Muchas personas pasan años preparándose para comenzar, acumulan información, ven cursos, leen libros, hacen planes perfectos. Sin embargo, olvidan que el conocimiento sin acción termina convirtiéndose en una carga. Saber qué hacer no cambia una vida. Hacerlo una y otra vez sí produce transformación. Cada decisión concreta rompe una barrera que parecía imposible desde la distancia. El miedo pierde fuerza cuando dejas de discutir con él y empiezas a caminar. No necesitas eliminar todas las dudas para avanzar. Necesitas dejar de darles el volante de tu existencia. La acción tiene una capacidad extraordinaria. Produce claridad. Mientras permaneces detenido, la incertidumbre crece. Cuando comienzas a moverte, descubres oportunidades que nunca habrías visto desde el mismo lugar. También entiendes que el error no es un enemigo, es un maestro que corrige el rumbo. Quien nunca actúa, jamás aprende esa lección. Prefiere imaginar posibilidades antes que construir resultados. Pero la realidad siempre recompensa a quien acepta el desafío de intentarlo. Cada pequeño avance fortalece tu carácter. Empiezas a confiar menos en las promesas y más en los hechos. Tu identidad cambia porque tus acciones empiezan a respaldar tus palabras. Entonces, desaparece la necesidad de convencer a los demás. Los resultados hablan con una voz mucho más fuerte. Habrá días difíciles. Habrá momentos donde parezca que nada cambia. Precisamente ahí se decide el futuro. No cuando todo es sencillo, sino cuando eliges continuar sin fabricar una nueva justificación para detenerte. Al final, el éxito no pertenece al más inteligente ni al más afortunado. Pertenece a quien comprende que cada excusa entrega poder a las circunstancias, mientras cada acción recupera el control de la propia vida y acerca paso tras paso a la persona que siempre tuvo el potencial de convertirse en realidad. La mayoría intenta cambiar su vida modificando únicamente lo que hace. Cambia de empleo, cambia de ciudad, cambia de rutina, pero sigue pensando exactamente igual. Entonces, después de un tiempo, termina regresando al mismo lugar. Porque nadie puede construir una realidad diferente con una mente que continúa obedeciendo los mismos límites. Todo cambio verdadero comienza mucho antes de verse por fuera. Empieza en la conversación silenciosa que tienes contigo cada día. Ahí decides si eres una persona que busca posibilidades o alguien que colecciona razones para rendirse. La mente es como un terreno fértil. Todo lo que siembras termina creciendo. Si alimentas miedo, cosecharás parálisis. Si alimentas aprendizaje, comenzarás a descubrir caminos donde antes solo veías obstáculos. Por eso resulta tan importante cuidar las ideas que permites permanecer dentro de ti. No todo pensamiento merece convertirse en una convicción. Muchas creencias llegaron desde otras personas, desde comentarios repetidos durante años, desde experiencias dolorosas que confundiste con una verdad permanente. Sin darte cuenta, empezaste a vivir defendiendo límites que nunca comprobaste. El crecimiento aparece cuando tienes el valor de cuestionar esas cadenas invisibles. Pregúntate, ¿quién serías si dejaras de creer aquello que siempre te frenó? Esa pregunta abre puertas que ninguna circunstancia puede cerrar. También comprenderás que aprender no consiste únicamente en acumular información. Significa desarrollar una manera diferente de interpretar la vida. La misma dificultad puede destruir a una persona o despertar el carácter de otra. La diferencia está en la perspectiva. Cuando cambias tu forma de pensar, cambia la forma en que decides. Cambian tus hábitos, cambian tus relaciones, cambia incluso la energía con la que enfrentas cada mañana. Todo comienza a alinearse
porque ya no reaccionas por impulso, actúas desde la conciencia. Ese proceso requiere paciencia. Nadie reemplaza años de pensamientos limitantes en una sola noche. Pero cada reflexión honesta fortalece una nueva identidad. Y cuando esa identidad se vuelve más fuerte que tus antiguos temores, descubres algo extraordinario. El crecimiento personal nunca fue un destino lejano. Siempre comenzó en el instante preciso en que decidiste transformar la manera de interpretar tu propia historia y convertir cada experiencia en una oportunidad para evolucionar con verdadera sabiduría. Vivimos en un mundo donde muchas personas hablan antes de construir, anuncian sus planes, explican sus sueños, buscan convencer a los demás de todo lo que algún día lograrán. Pero la vida no responde a las promesas, responde a las acciones sostenidas. Por eso, en lugar de esforzarte por demostrar quién eres, dedica tu energía a convertirte en alguien cuya transformación sea imposible de ignorar. La verdadera fortaleza no necesita hacer ruido. Se refleja en la manera de enfrentar los problemas, en la serenidad para tomar decisiones y en la disciplina que permanece firme cuando nadie observa. Una persona sólida no pierde tiempo compitiendo por atención. Está demasiado ocupada construyendo una vida con significado. Muchas veces queremos reconocimiento antes de haber desarrollado el carácter necesario para sostenerlo. Ese orden siempre termina creando frustración. Primero crece por dentro. Después llegarán las consecuencias visibles. Nadie puede fingir consistencia durante mucho tiempo. Los hábitos terminan revelando la verdad de cada persona. Tus resultados no nacen de un discurso brillante, nacen de cientos de decisiones silenciosas acumuladas durante meses y años. Cuando comprendes eso, dejas de obsesionarte con impresionar. Empiezas a invertir en aprender, mejorar y corregirte cada día. También descubres que la fuerza verdadera no consiste en vencer a otros. Consiste en dominar tus propios impulsos, en mantener la calma cuando todo invita a reaccionar, en cumplir tu palabra incluso cuando nadie reclamaría si la rompieras. Esa clase de dominio interior produce una confianza distinta. No depende de la aprobación, no depende de las circunstancias. Surge de saber que puedes mirarte al espejo sin avergonzarte de tus decisiones. Entonces cambia tu presencia, hablas menos, escuchas más, prometes menos, cumples más, y las personas comienzan a notar algo diferente sin que tengas que explicarlo, porque el carácter siempre comunica antes que las palabras. Al final, la influencia más poderosa no proviene de un título ni de una apariencia, proviene del ejemplo constante. Conviértete en alguien cuya manera de vivir inspire más que cualquier discurso. Entonces, tus resultados hablarán con una autoridad que ninguna crítica podrá apagar, porque estarán respaldados por una vida construida con integridad, paciencia y convicción todos los días. Al final, la vida no preguntará cuántas veces tuviste miedo, preguntará cuántas veces decidiste avanzar a pesar de él. No recordará las oportunidades que perdiste imaginando un momento perfecto. Recordará las decisiones que tomaste cuando nadie podía garantizarte el resultado. Cada día estás escribiendo una respuesta silenciosa con la forma en que vives, no con lo que dices, no con lo que sueñas, con lo que haces cuando nadie te observa. Ahí se revela quién eres realmente. La disciplina no cambia únicamente tus hábitos, cambia tu identidad. El propósito no ordena solamente tus metas, ordena tu existencia. La responsabilidad no pesa cuando entiendes que también representa el privilegio de construir un destino diferente. Nunca subestimes el valor de una decisión correcta repetida durante años. Las grandes transformaciones rara vez llegan haciendo ruido. Crecen despacio, se fortalecen en silencio, maduran mientras muchos creen que no está ocurriendo nada. Hasta que un día los resultados aparecen y parecen un milagro, pero nunca fueron un milagro, fueron consecuencia. Recuerda siempre que ninguna circunstancia tiene la última palabra mientras conserves la capacidad de elegir tu actitud y tus principios. Ese poder nadie puede arrebatártelo. Cuando comprendas esa verdad,
Dejarás de vivir esperando que el mundo cambie para empezar a cambiar tú. Y cuando tú cambias de verdad, cambia la manera en que enfrentas cada desafío, cada derrota y cada oportunidad. Porque el ser humano más peligroso no es el más fuerte ni el más inteligente, es aquel que decidió conquistarse a sí mismo y desde ese instante ya no encontró ningún enemigo capaz de detener su camino.